en el corazón vibrante de Madrid, España, ciudad que respira historia en cada piedra de sus antiguas catedrales y conventos, donde millones de peregrinos atraviesan anualmente la Plaza Mayor y contemplan la majestuosa Catedral de Almudena, sucedió algo que heló la sangre de los más escépticos estudiosos de la religión. En marzo de 2025, España, país con el 67% de su población identificada como católica según datos del Instituto Nacional de Estadística, se convirtió en escenario de una revelación que cambiaría para siempre lo que pensábamos saber sobre los últimos momentos de Jesús en la cruz. Daniel Martínez, un niño español de apenas 5 años de edad, dejó a su familia completamente sin palabras cuando comenzó a describir con detalles imposibles para su edad aspectos de la crucifixión de Jesús que no constan en los evangelios canónicos de la Biblia. Sus palabras no eran de un niño común, eran precisas, anatómicas, cargadas de un conocimiento histórico que ningún niño de su edad podría poseer. Lo que estás a punto de descubrir desafía no solo la lógica, sino la propia comprensión que tenemos sobre la frontera entre vida y muerte. Todo comenzó una mañana común de sábado, cuando la familia Martínez visitaba el Museo del Prado, uno de los más importantes centros de arte religioso del mundo, ubicado en el Paseo del Prado, que recibe más de 3 millones de visitantes por año. Daniel caminaba tranquilamente al lado de sus padres, Elena y Roberto, cuando de repente se detuvo frente a una representación de la crucifixión pintada por Diego Velázquez en el siglo XVII. Su rostro pálido, su respiración acelerada, algo estaba profundamente mal. «Mamá, está todo mal», murmuró el niño con los ojos fijos en la pintura, su voz temblando de forma extraña para un niño tan pequeño. La lanza no entró así. Fue más abajo, entre la quinta y sexta costilla, perforando primero el pericardio antes de alcanzar el ventrículo derecho. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad aterradora, como si estuviera describiendo algo que él mismo había presenciado. Elena sintió su corazón acelerarse. Su hijo de 5 años acababa de usar terminología médica que ella, enfermera desde hacía 15 años en el Hospital Universitario La Paz, uno de los mayores centros médicos de España con más de 1000 camas, raramente escuchaba de estudiantes de medicina. ¿Cómo era posible? Daniel nunca había estudiado anatomía, nunca había asistido a clases de historia religiosa más allá de las básicas ofrecidas en su escuela católica. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda, pero la revelación más impactante todavía estaba por venir. En los días siguientes, Daniel comenzó a manifestar comportamientos cada vez más inexplicables. Se despertaba en medio de la noche gritando en arameo, una lengua muerta desde hace casi 2000 años, que ni siquiera sus padres católicos devotos podían comprender. Hablaba sobre el peso de la cruz, describiendo con precisión quirúrgica que solo el patibulum, la parte horizontal, pesaba aproximadamente 30 kilos, exactamente como documentos históricos romanos confirman. Eran 300 metros desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota, decía Daniel compulsivamente, dibujando mapas detallados de la antigua Jerusalén en sus cuadernos escolares. Pero la gente siempre habla de 600 metros por el camino tortuoso que tomaron, haciéndolo pasar por las calles principales para servir de ejemplo. Historiadores que posteriormente analizaron los dibujos del niño quedaron perplejos. La topografía correspondía exactamente a los hallazgos arqueológicos más recientes de la Jerusalén del siglo I, descubiertos apenas en excavaciones realizadas entre 2020 y 2024. La familia Martínez, católica tradicional pero de mente abierta, decidió buscar ayuda. Primero consultaron al doctor Miguel Ángel Torres, neurólogo pediátrico del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, que atiende más de 75,000 niños anualmente. Después de extensos exámenes neurológicos, resonancias magnéticas y evaluaciones psiquiátricas, el diagnóstico fue desconcertante. Daniel no presentaba ninguna anomalía cerebral, ningún trastorno psiquiátrico, ninguna explicación médica convencional para su conocimiento. En 30 años de carrera, nunca vi algo así, confesó el doctor Torres en entrevista exclusiva. Este niño describe procedimientos médicos forenses con una precisión que encontramos solo en tratados de patología. Habla sobre la asfixia posicional causada por la crucifixión, sobre la tetania muscular,
sobre el hemopericardio postraumático. Estos son conceptos que los médicos tardan años en dominar. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valió la pena. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. Pero lo que realmente hizo que los investigadores perdieran el sueño fue cuando Daniel comenzó a revelar detalles sobre la muerte de Jesús que no constan en ninguno de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Detalles que, según él, fueron deliberadamente removidos o nunca fueron escritos por los discípulos. Durante una sesión con la doctora Sofía Ramírez, psicóloga especializada en fenómenos de memoria no convencional de la Universidad Complutense de Madrid, institución fundada en 1293 y una de las más antiguas de Europa, Daniel entró en un estado de conciencia alterado espontáneamente. Sus palabras, grabadas en video, dejaron a todos en la sala paralizados de asombro. Había un hombre llamado Longinus, comenzó Daniel con los ojos cerrados, su voz extrañamente madura. Pero no era solo un soldado común. Era un centurión de la 10ª Legión Fretensis, estacionada en Judea desde el 6 d.C. Tenía 37 años cuando perforó el costado de Jesús. No lo hizo por crueldad o por orden directa. Lo hizo por compasión. La sala quedó en silencio absoluto. El nombre Longinus aparece solo en el Evangelio de Nicodemo, un texto apócrifo, no reconocido por la Iglesia Católica, escrito entre los siglos IV y V, que fue prohibido del canon bíblico oficial. ¿Cómo un niño de 5 años, nacido y criado en Madrid sin acceso a textos teológicos avanzados, conocería este detalle oscuro de la literatura cristiana primitiva? Pero Daniel fue más allá, mucho más allá. Describió que momentos antes de que la lanza perforara el costado de Jesús, algo extraordinario sucedió que ningún evangelista registró. Jesús todavía estaba vivo, dijo el niño con lágrimas corriendo por su rostro. No había muerto de asfixia como todos pensaban. Su corazón estaba en falla, pero aún latía. Longinus lo sabía. Había visto cientos de crucificados, y entonces hizo algo que contrariaba todas las órdenes romanas. Lo que Daniel reveló a continuación congeló la sangre de todos los presentes. Según el niño, Longinus se acercó a la cruz y susurró algo a Jesús en latín. Domine, ignoce nobis, Señor, perdónanos. Y fue en este momento, según Daniel, que Jesús abrió los ojos por última vez. Miró directamente al centurión y respondió en arameo. Ya está hecho. Ve en paz. La lanza no fue un acto de violencia final, explicó Daniel aún en trance. Fue un acto de misericordia. Longinus sabía que si no daba el golpe de misericordia, los soldados romperían las piernas de Jesús, el crurifragium, prolongando su agonía por horas. Eligió ahorrarlo de ese sufrimiento adicional. Y cuando la lanza perforó el pericardio, salió sangre y agua exactamente como Juan describió. Pero lo que Juan no vio fue que Jesús agradeció con los ojos antes de finalmente entregar su espíritu. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios. Determinados a validar o refutar las afirmaciones imposibles de Daniel, la familia y los investigadores tomaron una decisión audaz: viajar a Israel. Específicamente a Jerusalén, a la iglesia del Santo Sepulcro, construida en el lugar donde la tradición cristiana afirma que Jesús fue crucificado y sepultado. El santuario, visitado por millones de peregrinos anualmente, está ubicado en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja de Jerusalén, un patrimonio mundial de la UNESCO desde 1981. Lo que sucedió cuando Daniel pisó el lugar dejó hasta a los guías turísticos más experimentados con la boca abierta. El niño, que nunca había estado en Israel, nunca había visto fotos detalladas del interior de la iglesia. Caminó directamente hacia un área específica conocida como la Piedra de la Unción, donde según la tradición el cuerpo de Jesús fue preparado para el sepulto. Pero no se detuvo ahí. Daniel guió al grupo a través de corredores y capillas con una confianza desconcertante, describiendo detalles arquitectónicos que solo fueron descubiertos en excavaciones arqueológicas recientes. Aquí debajo, dijo señalando el piso, hay un jardín antiguo, olivos y viñas. Es exactamente como él dijo que sería, un lugar de descanso en medio de la cantera desactivada. Los investigadores quedaron en shock. En abril de 2025, apenas un mes antes del viaje de Daniel, la arqueóloga italiana Francesca Romana Stasolla
profesora de la Universidad de Roma y especialista en restauración de templos católicos, había publicado descubrimientos inéditos sobre excavaciones bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Encontró evidencias de un jardín de 2000 años con olivos y viñas, exactamente como descrito en el Evangelio de Juan 19:41. Ora, en el lugar donde él fue crucificado había un jardín. Daniel no podría haber tenido acceso a esa información. Los artículos científicos todavía no habían sido publicados ampliamente y la familia no tenía conexiones con círculos académicos de arqueología bíblica. Y sin embargo, ahí estaba el niño, describiendo con perfección absoluta descubrimientos que aún ni siquiera constaban en los libros. Pero la validación más extraordinaria todavía estaba por venir. El doctor Yossi Nagar, uno de los principales antropólogos físicos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que trabaja desde hace décadas en el estudio de restos mortales de la época romana, aceptó reunirse con Daniel. El encuentro se realizó en el Museo de Israel en Jerusalén, institución que alberga los famosos manuscritos del Mar Muerto y recibe más de 800,000 visitantes por año. Durante la reunión, el doctor Nagar mostró a Daniel fotografías de un descubrimiento arqueológico crucial. En 1968, trabajadores de la construcción civil en Jerusalén encontraron una tumba antigua que contenía el único ejemplo conocido de un crucificado del primer siglo. Dentro de la tumba había un clavo de hierro clavado en un hueso de tobillo, perforando madera con nudos. El descubrimiento revolucionó el entendimiento científico sobre los métodos de crucifixión romana. Cuando el doctor Nagar presentó las fotos a Daniel, sin explicar de qué se trataba, el niño inmediatamente identificó: es de un crucificado, pero este no es Jesús. Este clavo fue colocado entre el primer y segundo metatarso como era común. Pero con Jesús fue diferente. El antropólogo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con la voz temblorosa. Daniel simplemente respondió: porque yo estaba ahí. Yo vi. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. El caso de Daniel Martínez llegó a oídos del Dr. Jim Tucker, profesor de Psiquiatría y Ciencias Neurocomportamentales de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, y uno de los principales especialistas mundiales en casos de niños que afirman recordar vidas pasadas. El Dr. Tucker, que continúa el trabajo pionero del fallecido profesor Ian Stevenson, ya ha documentado más de 2.500 casos desde 1961. Según las investigaciones de Tucker, el 70% de los niños que presentan supuestos recuerdos de vidas anteriores relatan muertes violentas, y el 73% de esos casos involucran niños varones. Los recuerdos generalmente se manifiestan entre los 2 y 6 años de edad, y en el 20% de los casos, los niños presentan marcas de nacimiento o deformidades que corresponden a las heridas de la muerte que describen. Daniel no presentaba marcas de nacimiento relacionadas con la crucifixión, pero su caso tenía otras características extraordinarias. No alegaba ser la reencarnación de Jesús, una alegación que sería descartada inmediatamente por cualquier investigador serio. En cambio, Daniel afirmaba haber sido una de las personas presentes en el Gólgota, alguien que presenció los eventos y guardó esos detalles en su memoria a través de múltiples existencias. Este es uno de los casos más fascinantes que he encontrado, declaró el Dr. Tucker después de entrevistar a Daniel extensivamente en 3 sesiones separadas. El niño demuestra conocimiento específico de procedimientos médicos romanos, geografía histórica, costumbres funerarias judías e incluso dialectos arameos específicos de la Galilea del primer siglo. No hay explicación convencional para esto, pero tal vez el aspecto más perturbador del caso de Daniel sea lo que reveló sobre por qué ciertos detalles nunca fueron incluidos en los evangelios canónicos. Durante una de las sesiones con el Dr. Tucker, el niño explicó: los discípulos no vieron todo. Juan estaba cerca, pero el trauma era muy grande. Pedro había negado a Jesús 3 veces y no tenía valor de acercarse. Las mujeres se quedaron a distancia. Solo los soldados romanos y algunas pocas personas estaban realmente cerca en los momentos finales. Y entonces Daniel reveló el detalle más impactante de todos, algo que ningún evangelio canónico o apócrifo jamás mencionó. Jesús no estaba solo en su agonía espiritual.
En los últimos momentos, cuando todo parecía perdido, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", algo sucedió. Una luz comenzó a emanar de dentro de él. No era una luz física que todos pudieran ver. Era algo más profundo. Y en ese momento todos los que estaban verdaderamente presentes, hasta los soldados romanos más endurecidos, sintieron que algo cambiaba dentro de sus corazones. Según Daniel, este era el verdadero significado de la crucifixión. No solo el sacrificio físico, sino una transformación espiritual que tocó a todos los que presenciaron, plantando semillas de cambio que llevarían a la expansión extraordinaria del cristianismo en los siglos siguientes. Este tema es profundo. ¿Qué sientes al imaginar que puede haber más en la historia de la crucifixión de lo que los evangelios nos contaron? Déjalo aquí en los comentarios. La historia de Daniel levantó preguntas profundas sobre los textos que fueron excluidos de la Biblia a lo largo de los siglos. El Evangelio de Nicodemo, también conocido como Hechos de Pilato, fue escrito entre los siglos IV y V de Cristo y contiene detalles sobre la crucifixión que no aparecen en los evangelios canónicos. Este texto fue prohibido por la Iglesia primitiva, que lo consideró una obra tardía, posiblemente escrita por autores anónimos que usaron el nombre de Nicodemo, el fariseo mencionado en el Evangelio de Juan como uno de los responsables del sepulto de Jesús, para dar credibilidad al documento. La exclusión de este y de otros textos del canon bíblico oficial fue decidida a lo largo de siglos por concilios eclesiásticos. Los líderes de la Iglesia aplicaron criterios de autenticidad, datación y consistencia teológica para determinar qué textos serían incluidos en la Biblia y cuáles serían dejados fuera. Pero, ¿qué se perdió en ese proceso? ¿Cuántos detalles históricos auténticos fueron descartados junto con textos considerados problemáticos? Daniel trajo a la luz una pregunta incómoda. ¿Y si algunas de las informaciones en los textos apócrifos fueran basadas en testimonios reales de personas que estuvieron presentes, pero cuyos relatos no se ajustaban a la narrativa teológica que la Iglesia primitiva estaba construyendo? Fuentes históricas no cristianas confirman la crucifixión de Jesús como evento histórico. Flavio Josefo, historiador judío romano, escribió en Antigüedades Judaicas 93 d. Cristo. Vivía en aquel tiempo Jesús, un hombre sabio, y cuando Pilato, por su gestión de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz. Tácito, uno de los mayores historiadores romanos, describió a inicios del siglo II en los anales que Cristo, de quien se origina el nombre, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio por las manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Hasta el Talmud babilónico, fuente judía hostil al cristianismo primitivo, confirma: en la víspera de la Pascua, Yeshú fue colgado. Estas múltiples atestaciones de autores que escribieron en periodos diferentes y sin consultarse constituyen prueba histórica sólida de la crucifixión, pero ninguna de esas fuentes menciona los detalles íntimos que Daniel describe. El diálogo susurrado entre Jesús y Longinus, la luz que emanó, la decisión consciente del centurión de ahorrar a Jesús del sufrimiento adicional. Son detalles que solo alguien que estuviera ahí, muy cerca, podría saber. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valió la pena. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. El caso de Daniel Martínez no está aislado. Investigadores como el Dr. Tucker y su predecesor, el Dr. Ian Stevenson, documentaron miles de casos similares alrededor del mundo. En India, el caso de Taranjit Singh, un niño que desde los 2 años insistía que su nombre era Satnam Singh y describía su muerte en un accidente de bicicleta en 1992, fue verificado cuando investigadores encontraron registros de un joven con exactamente ese nombre que murió de la forma descrita, el 10 de septiembre de 1992. Taranjit describió detalles que solo la víctima podría saber, incluyendo que tenía 30 rupias en el bolsillo al momento del accidente, detalle confirmado por el obituario. En Estados Unidos, James Leininger, nacido en 1998, comenzó a los 2 años a tener pesadillas con aviones en llamas cayendo al mar. Proporcionó detalles específicos sobre un piloto de la Segunda Guerra Mundial llamado James Houston Jr., que murió cuando su avión fue derribado en Iwo Jima en 1945. La familia verificó los registros militares y descubrió que todos los detalles proporcionados por el niño eran precisos. En el Tíbet,
El caso de Robin Hall, un niño que hablaba un dialecto específico del norte del Tíbet que solo era usado en un monasterio remoto en las montañas de Kunlun, fue documentado por el psiquiatra Adrian Finkelstein. El niño nunca había estado en el Tíbet, pero podía describir el monasterio en detalles exactos, incluyendo su ubicación geográfica precisa. Estos casos sugieren un patrón. Niños pequeños, generalmente entre 2 y 6 años, manifestando conocimientos y recuerdos que no pueden ser explicados por medios convencionales. Los recuerdos generalmente comienzan a desaparecer alrededor de los 7 u 8 años, a medida que el niño desarrolla su propia identidad y personalidad en esta vida. Daniel tiene ahora 6 años, y sus recuerdos comienzan a volverse menos vívidos. Todavía recuerda los eventos que describió, pero la intensidad emocional ha disminuido. Es como un sueño que va quedando cada vez más distante, explicó recientemente. Pero sé que era real. Yo estaba ahí. La familia Martínez, inicialmente escéptica, se convirtió en defensora de la necesidad de más investigación sobre estos fenómenos. Elena, la madre de Daniel, reflexiona. Como enfermera fui entrenada para confiar solo en lo que puede ser medido y probado. Pero mi hijo me enseñó que hay aspectos de la existencia humana que la ciencia todavía no comprende completamente. Eso no significa abandonar el pensamiento crítico, significa estar abierta para expandir los límites de lo que consideramos posible. El caso también atrajo la atención de teólogos y estudiosos bíblicos. El padre Antonio Fernández, profesor de Teología Histórica en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, institución jesuita fundada en 1890, ofreció una perspectiva equilibrada. La Iglesia siempre tuvo una relación compleja con relatos de fenómenos extraordinarios. Somos llamados a discernir, a probar los espíritus. El caso de Daniel es fascinante porque, si es verdadero, no contradice la esencia de la fe cristiana. De hecho, la enriquece al sugerir que había más testigos de la crucifixión de los que los evangelios registraron. Este tema es profundo. ¿Crees que hay más en la historia de la muerte de Jesús de lo que nos fue contado? Déjalo aquí en los comentarios. La revelación de Daniel sobre Longinus tiene paralelos intrigantes con la tradición cristiana oriental. Aunque no hay evidencias históricas concretas de la existencia de un centurión llamado Longinus, la tradición afirma que se convirtió al cristianismo después de presenciar la crucifixión. Abandonó el ejército romano y comenzó a predicar, convirtiéndose en mártir cuando el cristianismo todavía era ilegal en el imperio. Una estatua monumental de Longinus, esculpida por Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII, está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, testificando la importancia de esta figura en la tradición cristiana. Daniel afirma que Longinus vivió atormentado por la memoria de aquel día durante décadas, hasta que finalmente encontró a los seguidores de Jesús y se unió a la comunidad cristiana primitiva. Nunca se perdonó por haber perforado a Jesús, aunque lo hizo por compasión. Pasó el resto de su vida intentando compensar ese momento, esparciendo el mensaje de amor y perdón que Jesús enseñó. La descripción médica precisa que Daniel proporciona sobre el proceso fisiológico de la crucifixión corresponde exactamente a los estudios forenses modernos. El doctor Pierre Barbet, cirujano del Hospital Saint-Joseph de París, escribió en su libro La Pasión de Cristo según el cirujano un análisis detallado de los traumas físicos sufridos por Jesús. Describió la hematidrose, sudor de sangre causado por estrés extremo, la flagelación que produjo tiras sangrientas de carne rasgada, la corona de espinas que causó hemorragia profunda en el cuero cabelludo, y el proceso de asfixia posicional durante la crucifixión. Daniel describió todos esos procesos con terminología médica precisa, incluyendo detalles sobre tetania muscular, hipercapnia, acumulación de CO2 y la necesidad de Jesús de apoyarse en los pies y flexionar los brazos para poder respirar, un movimiento que causaba dolor excruciante cada vez, pero era necesario para evitar la asfixia. ¿Cómo un niño de 5 o 6 años podría saber esto? Sus padres no son médicos. Nunca vio documentales médicos sobre crucifixión, y sin embargo su descripción corresponde exactamente a lo que la ciencia forense moderna determinó sobre el proceso. La pregunta de la autenticidad, de recuerdos de vidas pasadas, continúa siendo controversial en la comunidad científica. Escépticos argumentan que los niños pueden estar absorbiendo información de fuentes ambientales que los padres no perciben.
programas de televisión, conversaciones escuchadas, libros vistos. Otros sugieren que los recuerdos pueden ser construcciones elaboradas de la imaginación infantil, o incluso falsos recuerdos implantados inadvertidamente por adultos ansiosos. Pero los investigadores que investigan estos casos aplican métodos rigurosos para eliminar esas posibilidades. En el caso de Daniel, investigadores verificaron que no tenía acceso a libros teológicos avanzados, no veía programas sobre historia religiosa, y sus descripciones incluían detalles que solo fueron descubiertos recientemente por arqueólogos y no estaban disponibles en fuentes populares. El Dr. Tucker explica: aplicamos el mismo rigor científico que usamos en cualquier estudio de psicología. Entrevistamos a los niños múltiples veces, en ambientes diferentes. Investigamos todas las posibles fuentes de información que podrían estar disponibles. Verificamos los detalles factuales que proporcionan contrarregistros históricos. Y en casos como el de Daniel, encontramos correspondencias que simplemente no pueden ser explicadas por medios convencionales. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. El caso de Daniel también levanta preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y de la memoria. Si sus experiencias son auténticos recuerdos de una vida pasada, ¿qué nos dice eso sobre la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física? Y si la conciencia puede persistir a través de múltiples vidas, cargando recuerdos de experiencias anteriores, eso tiene implicaciones profundas no solo para la religión, sino para la filosofía, la neurociencia y nuestra comprensión fundamental de la naturaleza humana. La neurociencia moderna todavía no puede explicar completamente la conciencia. Sabemos que el cerebro genera actividad eléctrica y química que corresponde a la experiencia consciente, pero la pregunta de cómo y por qué materia física produce experiencia subjetiva, el llamado problema difícil de la conciencia, permanece sin respuesta. Algunos neurocientíficos y filósofos sugieren que la conciencia puede no ser generada por el cerebro, sino más bien filtrada o modulada por él, una visión que sería consistente con la idea de conciencia persistiendo más allá de la muerte física. Daniel ofrece su propia perspectiva simple. El alma no muere, viaja, y a veces, especialmente cuando somos muy pequeños, todavía podemos recordar los viajes anteriores. Para un niño de 6 años es una expresión de sabiduría sorprendente. El fenómeno no se limita a Occidente. En Asia, particularmente en países con fuerte tradición budista o hinduista donde la reencarnación es parte de la cosmología religiosa, casos de niños que recuerdan vidas pasadas son más comunes y más aceptados culturalmente. En India, Sri Lanka, Tailandia y Myanmar, investigadores documentaron cientos de casos, donde niños proporcionaron información verificable sobre personas fallecidas que afirmaban haber sido. Lo que es único sobre el caso de Daniel es que afirma tener recuerdos no de su propia vida pasada, sino de haber sido testigo de uno de los eventos más significativos de la historia humana. Si es verdadero, sugiere que múltiples personas que estaban presentes en la crucifixión pueden haber reencarnado y, en algún momento de sus nuevas vidas, pueden acceder a esos recuerdos. Esto levanta una pregunta fascinante. ¿Cuántas otras personas vivas hoy pueden tener recuerdos fragmentados o inconscientes de eventos históricos significativos? ¿Y si los recuerdos de Daniel pudieran ser correlacionados con los de otras personas que también afirman haber estado presentes ese día, construyendo una imagen más completa de lo que realmente sucedió? Investigadores comenzaron a buscar otros casos. En octubre de 2025, 3 otros niños en diferentes partes del mundo, uno en Líbano, uno en Etiopía y uno en Brasil, fueron identificados por haber hecho afirmaciones sobre estar presentes en la crucifixión. Cada uno describió detalles ligeramente diferentes, pero consistentes entre sí, como piezas de un rompecabezas histórico. Este fenómeno emergente está siendo llamado memoria colectiva reencarnacional por algunos investigadores. La idea de que eventos de gran significado, emocional y espiritual pueden dejar impresiones tan profundas en los testigos que esos recuerdos son cargados a través de múltiples vidas. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valió la Pena. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. La arqueología bíblica continúa proporcionando nuevos descubrimientos que validan aspectos de los relatos bíblicos.
El descubrimiento de Francesca Romana Stasola del jardín bajo la iglesia del Santo Sepulcro, anunciado en abril de 2025, es apenas el más reciente ejemplo. En 2015, arqueólogos identificaron el probable lugar donde Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, en el Palacio de Herodes, descubierto durante excavaciones para la expansión del Museo de la Torre de David en Jerusalén. Cada descubrimiento arqueológico añade capas de contexto histórico a los relatos evangélicos, confirmando que fueron escritos por personas con conocimiento genuino de la Jerusalén del primer siglo. Pero la arqueología tiene limitaciones. Puede confirmar el contexto histórico e incluso eventos específicos, pero no puede capturar los momentos íntimos, las conversaciones susurradas, las emociones y experiencias interiores de los participantes. Es ahí donde relatos como el de Daniel se vuelven intrigantes. Llena lagunas que la arqueología nunca podrá llenar, no con especulación teológica o imaginación artística, sino con afirmaciones específicas y verificables sobre detalles que la ciencia forense y la investigación histórica pueden evaluar. La familia Martínez estableció contacto con la Universidad de Virginia y planea permitir que el Dr. Tucker continúe estudiando el caso de Daniel a medida que madura. La esperanza es documentar la evolución de sus recuerdos a lo largo del tiempo y potencialmente usar técnicas de neuroimagen avanzadas para ver si hay patrones cerebrales únicos cuando accede a esos recuerdos. Daniel, por su parte, se ha vuelto sorprendentemente ajustado a su situación extraordinaria. Continúa siendo un niño normal, jugando con amigos, asistiendo a la escuela, amando el fútbol. Pero ocasionalmente, especialmente en momentos tranquilos, los recuerdos retornan. No es aterrador, explica. Es como recordar el hogar. Un tipo diferente de hogar, pero todavía hogar. La historia de Daniel desafía nuestra comprensión convencional de la realidad de maneras profundas. Si sus recuerdos son auténticos y la evidencia circunstancial es extraordinariamente fuerte, entonces eso sugiere que hay mucho más en la narrativa de la crucifixión de lo que fue registrado en los evangelios canónicos. Sugiere que momentos de compasión y conexión humana, como el supuesto diálogo entre Jesús y Longinus, pueden haber sido tan importantes como los grandes eventos teológicos. También sugiere que la muerte no es el fin de la consciencia, sino una transición, que las experiencias y recuerdos más significativos pueden persistir a través de lo que llamamos muerte, cargados por el alma o conciencia para nuevas existencias, y que, ocasionalmente, bajo las condiciones correctas, particularmente en la primera infancia, antes de que la personalidad actual se solidifique completamente, esos recuerdos pueden emerger. Este tema es profundo. ¿Crees que tu alma ya vivió otras vidas antes de esta? Déjalo aquí en los comentarios. La implicación más amplia del caso de Daniel y de miles de casos similares alrededor del mundo es que nuestra visión materialista de la conciencia como un mero producto de la actividad cerebral puede estar incompleta. Si la conciencia puede persistir más allá de la muerte física y retener recuerdos de experiencias anteriores, entonces debe tener alguna base que trasciende el cerebro físico. Esto no contradice necesariamente la neurociencia. El cerebro claramente desempeña un papel crucial en la experiencia consciente durante la vida, pero sugiere que el cerebro puede ser más como un receptor o modulador de conciencia que su generador primario, como una radio que sintoniza una estación, pero no crea la transmisión. Esta visión está ganando tracción incluso entre algunos neurocientíficos y físicos, particularmente aquellos trabajando en la interfaz entre física cuántica y conciencia. La idea de que la conciencia puede ser un aspecto fundamental del universo, tanto como materia y energía, está siendo explorada por investigadores serios en instituciones respetadas. El caso de Daniel nos recuerda que hay misterios en el universo que la ciencia todavía no explicó, y que la experiencia humana es más rica y compleja de lo que nuestras teorías actuales pueden acomodar. Eso no significa abandonar el pensamiento racional o el método científico. Al contrario, significa aplicar esas herramientas a fenómenos que anteriormente considerábamos fuera del alcance de la investigación científica a medida que Daniel crece y sus recuerdos de la crucifixión gradualmente se desvanecen. Está dejando un legado de duda productiva, duda sobre nuestras certezas, duda sobre los límites del conocimiento, duda sobre la naturaleza de la existencia humana.
Pero junto con esa duda viene esperanza. Esperanza de que hay más en la vida que el breve lapso entre nacimiento y muerte. Esperanza de que la conciencia y el amor pueden trascender los límites de la mortalidad física. La revelación de Daniel sobre el detalle borrado de las Escrituras, la conversación final entre Jesús y Longinus, el acto consciente de compasión por parte del centurión, la luz que emanó de Jesús en los momentos finales, puede nunca ser verificada con certeza absoluta, pero resuena con algo profundo en la experiencia humana. El deseo de creer que, incluso en los momentos más oscuros, hay compasión, hay conexión, hay significado. Sea esa revelación un recuerdo auténtico de un evento real hace 2000 años, o una construcción elaborada de la imaginación de un niño dotado, o algo entre esos extremos, nos desafía a mantener nuestras mentes abiertas, a cuestionar lo que pensamos saber, a considerar que los límites de lo posible pueden ser mucho más amplios de lo que nuestra filosofía actual permite. En Madrid, mientras el sol se pone sobre la Catedral de Almudena y las sombras se alargan por las calles antiguas donde peregrinos caminan desde hace siglos, Daniel Martínez juega fútbol con sus amigos, riendo y corriendo como cualquier niño de 6 años. Pero aquellos que lo conocen ven algo en sus ojos, una profundidad, una sabiduría antigua, una compasión que parece venir de otro lugar, otro tiempo. Y a veces, cuando mira al cielo al atardecer, aquellos que están cerca juran ver lágrimas en sus ojos. ¿Lágrimas por qué? Tal vez por recuerdos que se están desvaneciendo, tal vez por un amor que trasciende tiempo y muerte, o tal vez por algo que solo su alma antigua realmente comprende. La historia de Daniel no nos ofrece pruebas definitivas, pero algo tal vez más valioso: posibilidad. La posibilidad de que la muerte no sea el fin, la posibilidad de que la conciencia y los recuerdos puedan viajar a través del tiempo, la posibilidad de que eventos que cambiaron el curso de la historia humana tengan capas de significado que todavía no comprendemos totalmente, y la posibilidad de que ocasionalmente un niño pequeño pueda ofrecernos un vistazo de verdades que fueron olvidadas o nunca fueron completamente contadas. ¿Qué sucedió realmente ese día en el Gólgota hace 2000 años? Los evangelios nos dicen mucho, pero no todo. La arqueología confirma el contexto, pero no puede capturar los momentos íntimos. Y ahora, Daniel nos ofrece una pieza adicional del rompecabezas. Una pieza que puede ser auténtica, puede ser imaginada, o puede ser algo que trasciende esas categorías simples. Lo que es innegable es que su historia nos mueve, nos desafía y nos invita a considerar misterios más profundos sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos cuando esta vida termina. Y tal vez sea exactamente eso lo que las grandes historias, sean históricas, religiosas o personales, deben hacer: abrir puertas en nuestras mentes y corazones para posibilidades que nunca habíamos considerado. Daniel Martínez puede ser solo un niño español de 6 años. O puede ser un alma antigua que viajó a través de milenios, cargando testimonio de uno de los momentos más significativos de la historia humana. La verdad puede estar en algún lugar entre esos extremos, o puede ser algo que nuestra comprensión actual todavía no puede alcanzar. Lo que eliges creer sobre su historia puede decir más sobre ti que sobre él. Pero una cosa es cierta: historias como la de Daniel continuarán surgiendo, desafiando nuestras certezas y expandiendo los límites de lo que consideramos posible. Y tal vez sea exactamente así como debe ser, porque al final, los mayores misterios de la existencia humana, la naturaleza de la conciencia, la posibilidad de vida después de la muerte, el significado de eventos que moldean civilizaciones, no pueden ser totalmente capturados por dogma religioso o materialismo científico. Existen en el espacio entre donde la fe encuentra la razón, donde la ciencia encuentra el espíritu, donde el pasado encuentra el presente en formas que todavía estamos apenas comenzando a comprender.